Hola, mi amigo ingeniero. En el siguiente ejercicio nos pide calcular las reacciones del apoyo A necesarios para lograr el equilibrio. Como podemos observar, de este lado está el apoyo A, seguido de una fuerza de 4 toneladas a 0.5 metros del apoyo A. Más tarde tenemos un triángulo de fuerzas paralelas que va de 0.7 a 1.6 toneladas a una distancia de 2.2 del apoyo A. También tenemos un momento a 3.2 metros con una magnitud de 1.7 toneladas en sentido de las manecillas del reloj. Y al final de nuestro diagrama también tenemos dos fuerzas más. Una que es de 4 toneladas con 30 grados con respecto al eje X. Y una segunda fuerza que es de 7 toneladas con un ángulo de 40 grados con respecto al eje X. El siguiente paso será simplificar este diagrama para poder hacer nuestra suma de momentos, nuestra suma de fuerzas en el eje X y nuestra suma de fuerzas en el eje Y. Como podemos observar, vamos a primero a colocar nuestro punto A. Como podemos ver, tenemos una reacción en el eje Y una reacción en el eje X, al igual que nuestro momento en ese punto A. Como pueden ver, nosotros vamos a hacer que nuestro sistema, nuestro lado positivo, sea en sentido contrario a las manecillas de reloj en el momento A. Tenemos la fuerza de 4 toneladas a 0.5 metros del apoyo A. ¿Y cómo vamos a simplificar este triángulo de fuerzas paralelas? Muy fácil, lo primero que vamos a hacer va a ser multiplicar 0.7 por 1.2, que nos va a dar una fuerza de 0.84 toneladas. La distancia, como la obtenemos, de 0.5 que existe aquí más la mitad de 1.2, que es 0.6, lo cual nos queda a una distancia de 1.2. Después, para obtener una segunda fuerza, vamos a restar 1.6 menos 0.7, que nos va a dar 0.9. Ese 0.9 lo vamos a multiplicar por la distancia de 1.2 y más tarde lo vamos a dividir entre 2, lo que nos va a dar una fuerza de 0.54 toneladas con una distancia de 0.2 de la fuerza de 0.84 toneladas. Lo demás lo vamos a dejar igual, el momento de 1.7 toneladas en sentido contrario a las manecillas del reloj y las dos últimas dos fuerzas de 4 toneladas con 30 grados con respecto al eje X y 7 toneladas con 40 grados con respecto al eje Y. El siguiente paso será hacer la sumatoria de momentos en el apoyo A. Como necesitamos que el sistema esté en equilibrio, la suma de momentos en este apoyo debe ser igual a 0. Como pueden ver, nuestro sistema va a hacer que los momentos en sentido contrario a las manecillas del reloj será positivo. Entonces tendremos que el momento en el punto A menos 4 veces la distancia de esta fuerza de 4 toneladas por la distancia que existe de esta fuerza al punto A, que es 0.5. ¿Por qué en sentido negativo? Porque si imaginamos cómo iría la fuerza, va en sentido de las manecillas del reloj. Y como nosotros aquí preferimos hacer que el lado positivo sea con las manecillas del reloj, es por eso el signo. Después tenemos la siguiente fuerza de 0.84 toneladas por 1.6, de donde sale este 1.6 de la distancia de esta fuerza al punto A, que es 1.1 más 0.5 metros. Después tenemos otra fuerza de 0.54 toneladas a una distancia de 1.8 metros de esta fuerza al punto A. Después tenemos un momento que, como pueden observar, es contrario. Su signo va a ser negativo porque nosotros pusimos que en este sentido de contrario a las manecillas de reloj va a ser positivo. Entonces va a ser menos 1.7 toneladas más 7 por el seno de 40 por 4.20 metros, que es la distancia de esta fuerza al punto A. Después tenemos menos esta fuerza de 4 toneladas por el seno de 30. ¿Por qué menos? Porque es un sentido horario que realiza el momento con respecto al apoyo A, por la distancia de esta fuerza al apoyo A, que es de 4.20 metros.
más esta misma fuerza que realiza otro momento, pero ahora con una distancia de 1.3. Entonces será 4 veces la fuerza por el coseno de 30 por 1.3 metros. Toda esta sumatoria o suma va a ser igualada a 0, por lo que nos va a quedar que el momento de A menos 2 menos 1.34 menos 0.97 menos 1.7 más 18.9 menos 8.4 más 4.5 va a ser igual a 0. Haciendo todas estas operaciones vamos a tener que el momento de A menos 8.99 va a ser igual a 0. Despejando vamos a tener que el momento de A va a ser igual a 8.99 toneladas. Ahora el siguiente paso para que nuestro sistema esté en equilibrio y encontrar esas reacciones será encontrar la reacción tanto en el eje Y como en el eje X. Entonces la sumatoria para que nuestro sistema esté en equilibrio en el eje Y debe ser igual a 0. Aquí va a ser muy fácil ya que prácticamente casi todas nuestras fuerzas van a estar en sentido en el eje Y. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tenemos la reacción en el eje Y en el punto A menos 4 veces la fuerza de 4 toneladas menos la fuerza de 0.84 toneladas menos la fuerza de 0.54 toneladas. Entonces nos vamos a saltar a la siguiente fuerza. Como tanto queremos el eje Y, vamos a multiplicar 7 veces el seno de 40 menos 4 veces el seno de 30 grados, y eso va a ser, lo vamos a igualar a 0. ¿Para qué? Para que nuestro sistema esté en equilibrio. Haciendo todas estas operaciones vamos a tener que la reacción de Y en el punto A es menos 2.88 igual a 0. Despejando simplemente vamos a tener que la reacción de Y en el punto A es de 2.88 toneladas. Y por último nos falta sacar la reacción en el punto A sobre el eje X. Para que nuestro sistema esté en equilibrio, toda la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0. Entonces, como podemos observar, prácticamente la fuerza de 4 toneladas, de 0.84 y de 0.54 no están en dirección del eje X, ¿sí? Solamente en dirección del eje Y, así que estas no nos van a afectar en nuestro sistema para que esté en equilibrio, al igual que el momento. Las únicas fuerzas que nos van a afectar va a ser de 4 toneladas y de 7 toneladas, ya que tienen un ángulo con respecto al eje X. Entonces, aplicando esta fórmula de la suma de fuerzas en el eje X debe ser igual a 0, vamos a tener que la reacción en el punto A sobre el eje X menos 4 veces el coseno de 30, ya que queremos saber la proyección de esta fuerza sobre el eje X, menos 7 veces el coseno de 40 grados. ¿Por qué? Por lo mismo, porque queremos saber la proyección de esta fuerza sobre el eje X, y eso lo vamos a igualar a 0. Obteniendo que la reacción en el punto A sobre el eje X menos 8.82 igual a 0, despejando vamos a obtener que la reacción en el punto A sobre el eje X va a ser de 8.82 toneladas. Y de esta manera podemos obtener todas las reacciones en el punto A para que nuestro sistema esté en equilibrio. Muchas gracias, mi amigo ingeniero.